Bien, vamos a comenzar entonces a nuestra siguiente entrega, a nuestra siguiente clase de Yeshua, el profeta al cual oír. Bien, recordamos que es importante, según el mismo Brit Hadashah, también la carta a los Hebreos, dice que el Padre ha hablado en diferentes tiempos por los patriarcas y los profetas, y en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, por Mashiach, y por supuesto que estamos todos oídos para escuchar la Torah, para escuchar los profetas, pero esto es también Torah. Torah es instrucción, recuerden, instrucción. Torah significa instrucción, y el Eterno también a través de Yeshua pues nos ha dado instrucción, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo. Y pues vamos a continuar con Mateo 20. La semana pasada estuvimos recordando, leyendo y teniendo aplicación para nuestra vida también de lo escrito en Mateo 19. Mateo 20 por supuesto continúa. Lo último que aprendimos la semana pasada, aunque hablamos de aspectos como qué es abstenerse, qué es ser llamados, qué es ese don, ¿verdad? Qué es ser observantes, no solamente observantes y decir que ya lo hemos hecho, sino observar la Torah y seguir a Yeshua, ¿verdad? Haciendo tzedakah. Y también hablamos de dejar todo, ¿verdad? Y cómo el Mesías nos promete, incluso en esta vida, tener 100 veces más. Y es justamente lo que hablamos, lo maravilloso de poder tener una gran familia, y después de que nos hemos negado nosotros mismos y dejar lo que en teoría creíamos que era lo más valioso, ¿verdad? La familia en la carne, pero nos damos cuenta que por causa del pecado, la transgresión, de la rebeldía, pues llegamos a ser desechados. Y lo último que estudiamos de Yeshua en el capítulo 19 de Mateo es de que muchos primeros serán los últimos y los últimos primeros. Estábamos hablando de un aspecto de esta parte de la escritura respecto a la humildad, ¿verdad? Respecto a lo que el Padre determina y elige, ¿verdad? En su justo juicio, quiénes son los más favorecidos o quiénes son los favorecidos. Hablamos de esta parte de la humildad, como lo hemos hecho antes, ser como niños y esperar el reconocimiento de Él. Yeshua explica qué es lo que quiso decir también en Mateo 20 respecto a esto, y vamos a ver dos aspectos que podrían ser posibles también en esta interpretación de muchos primeros serán últimos y últimos primeros. Y es que en la época de Yeshua, el mensaje que estaba dando, y especialmente el mensaje del reino de los cielos, de la buena nueva, el reino de los cielos se había acercado, y el mensaje de Teshuvah era dado en códigos, no para todos. Ya hemos estudiado anteriormente que Yeshua dijo algo muy interesante, ¿verdad? dijo que él hablaba en parábolas. Le preguntan a él, ¿y por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas en alegorías? ¿Verdad? Mashalim, en hebreo se acuerdan que es mashal. ¿Por qué les hablas en mashalim, en parábolas? Que pues eran básicamente historias que codificaban una realidad. Y él dice para que no entiendan, básicamente es lo que dice eso, para que no entiendan y no se arrepientan y no sean perdonados sus pecados. Y bueno, esto era muy fuerte, en verdad, porque también ya hemos hablado que definitivamente para poder
entender esos mashalim, para poder entender todas esos códigos, ¿verdad? Esos misterios, se necesitaba un requisito. ¿Cuál es el requisito que hemos dicho que se necesitaba para poder tener acceso a la revelación de esos misterios? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el recurso? ¿Cuál es la característica que necesitamos para poder acceder a la revelación de los misterios escondidos? Ok, pero para hacer Teshuvah, ¿qué es lo primero que se necesita? Humildad, así es, ahí está, Sara Arca, humildad. Ser humildes, reconocer nuestra condición, porque si somos orgullosos, ¿verdad? Vamos a decir, no, yo no necesito nada de eso, a mí no me interesa, mira, yo ya lo sé, yo que tengo que estar escuchando a ese rabino, o a ese maestro, o al Mesías, yo me puedo salvar solo, yo puedo hacer méritos, yo soy muy observante, yo no necesito de nada, de nadie. Cuando el corazón se enorgullece así, entonces se cierra, y ese orgullo, ¿verdad? Levanta barreras y son impenetrables. Pero cuando Yeshua veía a gente necesitada y humilde de espíritu, de ruach, y se acercaba, ¿verdad? Y decía, ¿sabes qué? Yo estoy en bancarrota, yo estoy necesitado, yo tengo ayuda, yo necesito ayuda, yo tengo necesidad, ¿verdad? Explícame. Entonces, cuando Yeshua veía este tipo de características, entonces los hacía sus discípulos. Y entonces ellos, por supuesto que no denotaban nada de conocimiento rabínico, fariseo, y desechando toda su escuela decían, explícanos la parábola. ¿Qué quisiste decir con la parábola? Dinos a qué te referías. ¿A qué se refiere esa parábola? Y ahí vemos humildad, por supuesto, vemos nada de orgullo, ¿verdad? Sino humildad de querer saber. Y entonces Mashiach, ¿qué es lo que hacía? Dice que se los llevaba en privado y entonces les explicaba. Y el reino de los cielos es semejante a. Entonces, esa característica es de ser como niños, ¿verdad? Como ya lo estudiamos. Y eso hacía la gran diferencia. ¿Qué pasaba en el primer siglo cuando Yeshua, como maestro, que era reconocido también en Israel como rabí, como un maestro, porque ciertamente era el Mesías, el profeta al cual oír, el ungido de Elohim, el Mashiach, ¿verdad? El enviado, el cordero, el corbán, todo, pero como maestro que era reconocido, y dentro del contexto de Israel, al momento de llegar la salvación, al momento de llegar las promesas, al momento de ver el cumplimiento del tiempo profético y estar a punto de entrar al reino, ¿qué es lo que pensaba el grueso de la población, el grueso de los creyentes? ¿Qué es lo que pensaban? Permítanme un momentito. ¿Qué es lo que pensaba la mayoría de Israel? ¿Qué es lo que pensaban? Imagínense un mundo en el primer siglo de israelitas, ¿verdad? Un mundo de israelitas instruidos por el fariseísmo, todos confiados en que el reino venía, todos confiados en que se iba a manifestar el Mesías con gran poder, iba a sujetar a sus enemigos, iba a destruir a la potencia mundial que era Roma, y todos estaban a la expectativa por el tiempo de que el libro de Daniel mostraba. ¿Y qué esperaban todos ellos? ¿Cuál era la expectativa de todos ellos? Por supuesto que ser los primeros, ¿verdad? Estaban confiados. Y lo que querían todos es ser los primeros, estar ahí, recibir al Mesías.
¿cierto? En el primer siglo, nada más piensen por un momento, ¿quiénes eran los que se sentían más cerca de ese reino y de esa autoridad? Pues por supuesto que eran los líderes, tanto los saduceos, que estaban en el templo, como los fariseos, que tenían el conocimiento y el control, ¿verdad?, en las sinagogas. Y por supuesto que ellos se sentían que estaban en la fila de adelante, que eran los primeros, que eran los que estaban más cerca, y eran los que iban a recibir al Mesías y le iban a dar un abrazo, y entonces lo iban a entronar, iban a estar ahí todos reconocidos, y el resto de la gente pues como que iba a estar al final, hasta atrás. Así como que el fariseísmo, hasta el día de hoy el rabinismo siempre tiene esta característica, ¿verdad? El más observador, o el más observante, más bien el más observante, el más estricto, el más riguroso, el más guardador, ¿verdad? El más estricto en la observancia, ese es como que el más aplicado, el que va más adelante, ¿cierto? Ese es el sistema, por cierto, ese es el sistema escolar, ¿verdad?, educativo, regularmente, así es, el más ortodoxo, ¿verdad? Regularmente en las escuelas así ocurre, ¿no? ¿Quiénes son los primeros? ¿Quiénes son los que van adelante? ¿Quiénes son los que llevan la batuta, como se dice, ¿no? ¿Quiénes son los más reconocidos? Pues bueno, los más aplicados, ¿verdad? Los más estudiosos, podríamos decir, los que llevan las mejores calificaciones. Y bueno, hasta van abanderados, ¿verdad? No solamente van hasta adelante, sino los ponen en la escolta, y el más aplicado lo ponen hasta adelante, y el más aplicado le dan la bandera. Aquí en México así es. Ajá. Y pensando en un mundo religioso, por supuesto que los fariseos, los que estaban en la sinagoga, aquellos doctores de la ley, y los levitas, los saduceos, pues por supuesto que creían que eran los que iban a estar primeros en la fila. También Yeshua se va a referir a eso. Vamos a leer entonces Mateo 20, del 1 adelante, y vean lo que va a ocurrir. ¿Ok? Así, a los que están en el cuadro de honor, ¿verdad? Dice Julio también, el reconocimiento. Dice Marta, los pastores de la iglesia cristiana. Yo me acuerdo hace años, en un debate sano entre los cristianos, decían ellos, los pentecostales decían ellos, nosotros los pentecosteses decían, nosotros vamos a estar en el reino hasta adelante, decían ellos, hasta adelante, dice, porque nosotros somos los de la alabanza, los de la alegría, los del gozo, y vamos a estar hasta adelante, y dice, y porque me acuerdo que en aquella época estábamos con los bautistas, y decían, y los bautistas que son bautristes, van a estar hasta atrás, y los refrigerianos, que eran los presbiterianos, ¿verdad?, también estaba ahí, decían, refrigerianos van a estar hasta atrás, todos entumidos, todos dormidos, así que no aplauden, ¿verdad?, no se mueven nada, no danzan, y los pentecostales hasta adelante, danzando y dirigiendo la alabanza y brincando. Ahí está otro tipo de sistema, ¿verdad?, que creen que por sus gritos y sus guitarrazos y sus baterías y sus ¿cómo se llama? Porque no son ni danzas, son coreografías. Creen que por sus coreografías van a estar hasta adelante en el reino. Es otro aspecto, ¿verdad?, de cómo el ser humano califica, como si esas cosas fueran las que determinaran la bondad del Padre hacia cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, así es, los bautristes y los refrigerianos decían van a estar hasta atrás. Bueno, así se califican ellos, ¿verdad? Quien es más alegre, quien danza más, quien brinca más, decían ellos, pues es el que iba a estar más adelante. Bueno, a lo mejor era todo lo contrario, ¿verdad? En ese tipo de pensamiento, a lo mejor el Eterno decía, ¿sabes qué? Yo no quiero escándalo delante, yo no quiero gritos, ni vómitos, ni gente que esté cayendo, váyanse ustedes para afuera, vámonos para atrás, yo quiero gente solemne. A lo mejor era todo lo contrario. Pero bueno, ¿qué es lo que vemos? Son aspectos de la humanidad como creemos que va a calificar el Creador. Algunos podemos decir, no, bueno, pues, los que oran más vamos a estar adelante, o los que damos más tzedakah, o los que visitamos más enfermos, o los que oramos más, o los que leemos más la escritura, o los que estudiamos más. No se trata de eso. No se trata de eso. De hecho, todo eso, como dice la escritura, es lo que debemos hacer.
no es lo que va a definir en qué posición vamos a estar, sino es lo que debemos hacer. Pero ¿qué es lo que muestra aquí el Mesías? Vamos a ver dos aspectos, que uno es claramente definido en el primer siglo y otro lo podemos definir, lo podemos usar para nuestra generación actualmente. ¿Quiénes son los primeros y quiénes serán los últimos? Bueno, dice Mateo 21, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Un hacendado que sale a contratar obreros para su viña. Vamos a pensar en esto. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Aquí están, ¿verdad? El hacendado sale, contrata servidores para su viña, les va a dar un salario y los envía desde la mañana. Dice, y salió como a la hora tercera y vio parados en las plazas otros que estaban sin trabajo. Y a esto les dijo, id también vosotros a la viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar, sin trabajar? Ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Él les dijo, vayan ustedes también a la viña. Y al atardecer en Ereb, cuando se acaba el día, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban. ¿Y qué decían? Contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Dice así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Bueno, Yeshua toma un tiempo para hablar de una parábola que, pues bueno, para ellos, por supuesto, en el primer siglo estaba muy relacionada hasta el día de hoy, ¿verdad? Un hacendado, bueno, finalmente un contratista, alguien que contrata personal, ¿verdad? Y nos demuestra aquí a qué se refiere. Bueno, vamos a ver qué significa esto. En el primer siglo, como les decía, había muchos que deseaban y pensaban que iban a ser los primeros, y estaban por supuesto ahí los fariseos, los saduceos, herodianos, etcétera, varios movimientos religiosos que presumían haber estado firmes durante todo el tiempo, durante todas las persecuciones, durante los siglos pasados, y creían que eran merecedores, ¿verdad?, de los beneficios del reino. Pero sin embargo, cuando viene el Mesías, ¿qué es lo que hace? Que realmente a los que ve como niños, al final del tiempo de Israel, en el cual el Mesías se iba a manifestar e iba a traer. Ahora, ustedes saben, como lo hemos dicho antes, que en el primer siglo todos los israelitas podían determinar y podían saber que el tiempo del reino estaba próximo, que se iba a manifestar según lo que el libro de Daniel decía. Después de la deportación, del regreso del exilio, de la orden de construir el templo, de la orden de construir las murallas de Jerusalén,
todo el tiempo, 490 años estaban cumpliendo, y sabían que el Mesías llegaba y que el reino se iba a establecer. Definitivamente lo sabían. Pero sin embargo el orgullo, por supuesto, religioso les ganó a muchos, y entonces no reconocieron y empezaron a ser desplazados, y el Mesías tomó al final de todo el tiempo de Israel aquellos que no estaban involucrados en el liderazgo, que no estaban involucrados en la sinagoga, que no tenían ni siquiera eran letrados, ¿verdad? No tenían Megilot, no tenían rollos, no tenían de Torah, ¿verdad? No tenían bibliotecas, nada de eso. Pero era gente sencilla y gente humilde de corazón que se acercó al Mesías, que lo escuchó, y que al final del tiempo de Israel el Mesías los reconoció, y bueno, a través del Padre, por supuesto, porque el Padre le revelaba quiénes eran ellos, y Él los llamaba, y entonces, así es, tenían todas las ganas de obedecer, tenían todas las ganas de regresar, de reconocer sus faltas. De hecho, eran ovejas perdidas, no estaban en el servicio, estaban asimilados, estaban transgrediendo. Es más, ahí está el famoso Leví, Ben Halfai, que es Mateo. Estaba trabajando de ¿cómo se dice?, recaudador de impuestos, ¿verdad?, haciendo esta sucia labor que en el primer siglo era despreciable, y fue llamado, ¿verdad?, por sus características de ser como niño, y dejó todo. Esa es otra característica, ya lo vimos, dejó absolutamente todo, dejó ese desempeño que estaba haciendo al servicio de Roma, lo dejó todo por servir al Padre a través del Mesías. Y ve las características de estas personas, y en la última hora, en el último momento, en esa etapa del ministerio de Mashiach, a ellos los llama, ¿verdad? Y fíjense qué interesante, eran como los últimos, pero a través de ser como niños y la aprobación que el Padre, por supuesto, le estaba dando a ellos, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo el Mesías con ellos? Fíjense nada más qué cosa más interesante. ¿Qué es lo que hizo con ellos? Los llamó para ser los principales y los emisarios que iban a llevar el mensaje del reino de los cielos. Qué interesante, ¿verdad? Y por supuesto, vemos en la Escritura cómo los religiosos, después de que ocurre la obra de Mashiach, después de que ocurre su Abodá y su Corbán, en Shavuot, cómo son revestidos de Ruach HaKodesh, ellos y los 120 en total, y entonces el liderazgo anterior es desplazado, y es puesto como cabeza el nuevo liderazgo, que son israelitas, fieles, que hacen teshuvá verdadera, y que están esperando ser reconocidos por el Padre. No están presumiendo de sus logros, no están diciendo yo observo esto, yo observo lo otro, yo guardo todo, ¿verdad? Yo soy insigne, yo tengo doctorado, yo tengo cátedra, nada de eso, sino simplemente esperan y confían. ¿Y qué es lo que ocurre? Que vienen los últimos y son puestos como cabeza, son puestos como los principales y vienen a sustituir a aquel otro liderazgo. ¿Y qué pasó con aquellos que presumían estar toda la vida, circuncidados al 8º día, todo el tiempo en la sinagoga, como Shaul lo decía, ¿se acuerdan? Shaul de Tarso, ¿verdad? Irreprensible en toda la Torá, estricto, observante, religioso, etcétera, con toda la cátedra y todo el doctorado y todas las cosas. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Que quedaron fuera y finalmente, ¿cuál fue la actitud del liderazgo anterior en contra de los discípulos de Yeshua? Bueno, no hace falta pensar demasiado. ¿Qué es lo que ocurrió?
que ocurrió que se pusieron celosos. Ocurrió envidia y comenzó una persecución. Ellos se veían impotentes porque decían, ¿quiénes son estos galileos? Son indoctos. ¿De dónde aprendieron letras? ¿De dónde aprendieron el conocimiento? ¿Quién les dio este conocimiento? Y entonces empezaron a tener coraje, y el coraje se volvió odio, y el odio se volvió persecución, y se volvió también exterminio, ¿verdad? Porque pues se sentían impotentes. Imagínense, nada más piensen por un momento en el primer siglo, todo este liderazgo que quería estar, ¿verdad?, como cabeza, de pronto se ven menguados por el mensaje de Yeshua HaMashiach entre muchos discípulos que no solamente son llenos del conocimiento de lo alto, de misterios de los cielos, de lo alto, de promesas celestiales, de una interpretación de la Torá bien ecuánime, sino además de milagros, de prodigios, de todo este tipo todos los dones que vinieron sobre ellos. Piensen cómo se quedarían los fariseos, ¿verdad? Así es, se enojaban y empezaban a reprimirles. Les empezaban a decir, no hablen de esto, no sigan hablando de ese Mesías, no sigan diciendo aquello, no sigan diciendo que el reino, no sigan diciendo que ya vino, no sigan diciendo que ya vino la restauración. Y viene toda esta persecución, este coraje. Primero fue coraje, fue envidia, después se convirtió en persecución, hasta que se convirtió en un exterminio paulatino, podríamos decirlo, de muchos discípulos, hasta que finalmente los discípulos 3 años y medio después tuvieron que salir de Jerusalén, perseguidos por ellos. Aquí en esta parábola, de entrada, también podríamos situar esto que ocurrió en el primer siglo, porque finalmente esos últimos en el primer siglo, pues eran todos esos discípulos que el único requisito que el Padre pedía, que por supuesto no era el amplio conocimiento y profundo de la Torá para observar todos los ritos, tradiciones y costumbres y exigencias de los jueces de Israel en aquella época, sino que básicamente el requisito era que fueran humildes, como bien también lo hemos estudiado, y vamos a leerlo. Isaías capítulo 66, este texto por demás importante, que dice 66:1, dice, el Eterno dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me han de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, dice el Eterno. Pero voy a mirar, ¿qué dice? Aquel que es hiperobservante de la Torá y guarda todas las tradiciones de los jueces de Israel. ¿Así dice? Por supuesto que no dice así. Dice, voy a mirar aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Y que tiembla a mi palabra. Dos cosas. Ciertamente la palabra aquí está. Temeroso de la palabra, sí. Pero no solamente temeroso, sino humilde de ruach. ¿Qué quiere decir? Que sea sencillo, que sea así como lo hemos estudiado, finalmente, que sea como niño. Que sea como niño y así se acerque delante del Padre. Que no se acerque como un maestro, ¿verdad? Que no se acerque así como un docto a decir una y otra cosa, sino como niño, y además que tiemble la palabra, no solamente la Torá, sino que a qué palabra hay que respetar. Este temblor tiene que ver con escuchar, ¿verdad? Poner atención, porque el Todopoderoso está hablando. Aquel que sea pobre y humilde de ruach y tiemble a mi palabra. Los discípulos en el primer siglo fueron llamados a ser primeros, aunque eran los últimos, porque fueron
pobres y humildes, es decir, eran sencillos como niños, para acercarse a escuchar, a buscar al Creador, a recibir el reino de los cielos, pero además, al escuchar la voz del Mesías, ¿qué pasaba con ellos? Temblaban, es decir, reconocían la autoridad del Padre en el Mesías. Ahí está Salmo 147:6 también, pone Yerusha, el Eterno exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Como ya ven, también Yeshua lo repitió, ¿verdad? Los que se exaltan serán humillados y los que se humillan serán exaltados, también vimos eso. Entonces aquí en Isaías también estamos viendo esto, estamos viendo justamente eso, y esa es la primera parte que podríamos, ya la clase pasada vimos una expresión también de los que estaban en las primeras filas y quienes eran reconocidos y quienes no. En esta ocasión, continuando con el capítulo de Mateo, el 20, que nos habla de esta parte, podemos ver qué es lo que pasaba en el primer siglo. Aquí está otro texto, Job 5:11, que pone a los humildes en altura y a los enlutados se levanta a seguridad. Ahí está otro texto también. Y vemos que es una característica que tenemos que imitar y tenemos que pues tener como parte de nuestra vida también, y sobre todo en esta época, ¿verdad?, de mucha confusión y de mucha información y de mucho paganismo y todo aquello, seguir conservando esa sencillez, esa humildad. Ahora, déjenme decirles que hay algo que por ahí vi en un comentario en las redes sociales, de que el hecho de tener la escritura y poderla citar para exhibir el pecado, como que si eso pudiera causar, ¿cómo se puede decir?, soberbia, u orgullo. Y habría que preguntarle a la escritura a través de Yeshua si eso es correcto, ¿verdad? Si con la escritura se está persiguiendo a la gente o se está persiguiendo a los gentiles o al mundo. Y la primera pregunta que haríamos sobre esto es: ¿acaso Yeshua, con el conocimiento que tenía de lo alto y de toda la verdad, al empezar a hablar para exhibir a la religiosidad y al pecado, podríamos decir que él estaba enorgullecido, lleno de soberbia, y usando la verdad para perseguir a alguien, como una persecución? Digo, porque ya estoy viendo cosas que hasta ya son una tergiversación y una torcedura, que ya cualquiera puede decir, es demasiado prepotencia y orgullo, decir esto, pobre gente, ¿verdad? Es una persecución contra los ignorantes. Bueno, pues no, exactamente. Yeshua estaba denunciando con la verdad la mentira, en contra de la mentira. ¿Para qué? Pues para hacernos salir de las tinieblas, hacernos salir del engaño. Y yo, como lo he dicho en una reflexión y clases anteriores, yo digo, gracias por Yeshua, que fue el primero, y aunque hubo profetas también, ¿verdad?, y el mismo Moisés y el mismo Noé, y por muchas generaciones ha habido quienes se levantan, y eso no quiere decir que pierdan la humildad, eso no quiere decir que se pierda la humildad, ¿verdad? El hecho de decir o citar textos que denuncian la idolatría, esto no quiere decir que se pierda la humildad, y no quiere decir que haya soberbia y estemos persiguiendo a los gentiles. Eso no significa eso. Significa que nosotros comenzamos primero, más bien siendo denunciados por la verdad, especialmente en la Torá, los profetas y Yeshua, ¿verdad? Denunciados nosotros por nuestras transgresiones. Y esto yo creo que todos nosotros no lo vimos
Ahora, aquí hay dos posibilidades, ¿verdad? Número uno, cuando yo escucho las verdades, puedo tener dos formas de pensar. Si soy orgulloso, yo simplemente me hago el sordo y digo, no me interesa, yo estoy bien, yo vivo en mi mundo, y que digan lo que sea y listo, mi vida, así digo, mi vida, yo, ego. Pero hay otra posibilidad, cuando yo escucho las verdades y soy como niño, y en realidad cuando hay humildad, lo primero que tengo que hacer es reconocer cuando la verdad está por encima de mis mentiras, de mi vida engañosa, de mi vida religiosa, tradiciones, costumbres, paganismo, religión, lo que sea. Entonces aquí tenemos de dos. O es la astucia del diablo, que a través del humanismo está diciendo que decir la verdad es comenzar una persecución contra X personas, o decir la verdad no se pierde la humildad, el reconocimiento, ¿verdad? Y lo que hacemos simplemente es hacer lo que el Mesías hizo, que los profetas hicieron, que los apóstoles hicieron, que Noé hizo, que Abraham hizo, que todos los tzadikim hicieron, de decir la verdad. No importa que los humanistas, ¿verdad?, errados se ofendan. Entonces, es importante tratar de vivir, ir y seguir practicando la humildad, por supuesto, ¿verdad? Pero no ser detenidos por el humanismo. Y ahora, y yo lo dije también en una reflexión que di sobre Navidad, cuando cité a un sacerdote católico, ¿verdad? En donde este sacerdote católico está tomando renombre ahí entre los católicos es un apologista, y les enseña a los católicos a decir, en el momento que un católico escuche de alguien, ¿verdad?, que le dice, ¿sabes qué? Eres idólatra porque tienes una imagen de la Virgen María y te postras, y eso es pecado. Dice ese sacerdote, yo le recomiendo a todo católico que en ese momento interrumpa totalmente la conversación y exija sus derechos de respeto, porque cada quien es libre de hacer lo que bien quiera y de creer lo que quiera. Así que le recomienda a los católicos, aunque sea tu familiar y que sea con quien quieras, tienes que detener ahí la plática y decir, no vengas con eso, no me vengas a ofender, a insultar de mis creencias. ¿Qué les parece? Y eso de pronto, lamentablemente, hasta lo estamos viendo ya en creyentes. Ya está en creyentes. No vayas a ofender al familiar o al amigo, pobrecito, si todavía está celebrando Navidad o quiere celebrar Navidad y Año Nuevo. No le puedes decir que se aparte de la idolatría porque eso es ofensivo, no se vaya a lastimar. Eso yo creo que ya es humanismo. Yo les digo lo que veo, lo que siento, en el sentido de que es el momento de seguir levantando pues la voz, porque todos somos llamados a lo mismo, somos llamados a ser atalayas, y se va a demandar de nosotros, ¿verdad?, lo que sabemos, porque al que más se le da, más se le exige. Pero si yo recibo información y recibo Torah, pero no la transmito y me la quedo con ella y me callo, entonces se me va a demandar todo eso que recibí como una atalaya. De esta manera, eso no quiere decir, ¿verdad?, que perdamos la humildad. Podemos seguir siendo como niños. Y bueno, puedo citar a Shaul, puedo citar a Kefas, puedo citar a Jacob, puedo citar a Yohanan en sus cartas, que todos ellos hicieron uso de la verdad, uso de la exhortación, uso del reclamo, hablaron en contra de los ídolos, del paganismo, y no por eso perdieron la humildad, ni por eso, ¿verdad?, se convirtieron en perseguidores de los ignorantes, sino que más bien se convirtieron ¿cómo se dice?,
repetidores del mismo mensaje que tenía que ser esparcido especialmente entre Israel. Bueno, dice Ángelo Flores, por ejemplo, mi mamá dice, se ofendió porque no celebré el año nuevo pagano. Imagínense, entonces no podemos decir, ay, y no, para que no te ofendas, yo también voy a participar, ¿verdad? Porque ahora resulta, y también por ahí vi un comentario de una persona, ahora resulta que el humanismo está procurando no ofender a ninguna persona, pero el hecho es seguir ofendiendo al Todopoderoso, todo el mundo. Es decir, yo ya no puedo citar un texto en la Escritura porque la gente se siente ofendida, pero puedo dejar que la gente siga ofendiendo al Creador con todas las tradiciones y religiones y ritos y todo lo que hacen allá en el mundo. Ahora sí que, ¿qué es mejor o qué es peor? No ofender, entre comillas, ofender a alguien, ¿verdad?, que está haciendo un rito pagano, o decirle, no, pues está bien, sigue ofendiendo al Creador, no hay problema, pues tú sigue ofendiéndole. Entonces se dan cuenta hasta dónde está llegando el humanismo. Entonces, bueno, a lo que voy con esto es de que cuando Yeshua habla de los últimos, ¿verdad?, iban a ser los primeros, su característica de ser como niños no les estaba impidiendo, sino al contrario, les estaba llevando a que iba a haber en ellos un cambio, ¿verdad?, tan importante, que se iban a convertir en cabeza, en líderes, en primeros, que no iban a estar llenos de humanismo, no iban a estar llenos de, ay, no importa que haga lo que quiera, ay, mira, el Señor es misericordioso, y ay, mira, está en adulterio, ay, pues mira, no importa, pues ay, el Señor sabe su corazoncito, o sea, no es esto. ¿Qué pasó con Pedro, verdad? Que en la primera congregación, ¿se acuerdan? Cómo juzgó a los pecadores, ¿verdad? A Simón el mago, cómo juzgó a Ananías y Zafira, cómo juzgó. ¿Qué pasó con Shaul? Cómo juzgaban las cosas. Entonces, hay que tratar de entender qué es humildad y qué es humanismo. Porque, otra vez, estos últimos fueron llamados por su humildad, pero no fueron absorbidos por el humanismo, sino que esa humildad que el Padre vio en ellos también fue usada para que ellos siguieran haciendo la obra, pero por supuesto que la obra era transferir las verdades del Mesías, del reino de los cielos. ¿Okay? Entonces vemos por una parte en el primer siglo que estos últimos eran los discípulos de Yeshua, los cuales, ahora, ¿ustedes se acuerdan a los que Yeshua llamó hijos del trueno? ¿Se acuerdan? Y ustedes pueden decir, esos no tenían nada de humildes, ¿verdad? Esos eran unos hombres acelerados, ¿verdad? Pero, eso no quiere decir que eran orgullosos. Así es, los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Eso no quiere decir que estaban transgrediendo, simplemente, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Que iban a hacer uso de ese carácter, ¿verdad?, también en humildad. Es decir, el carácter no significa, ¿verdad?, que uno no sea humilde o sea orgulloso. ¿Me entienden? Porque hay gente de carácter muy noble, muy así, ¿cómo se puede decir?, apacible, pero puede estar muy rebelde en contra del Creador. O hay gente que puede ser de carácter fuerte, ¿verdad?, pero puede ser muy obediente para el Creador. Entonces aquí no se trata de humanismo, aquí no se trata de decir, y también como aquel cristiano habló, ¿verdad?, de los 4 personalidades, ¿verdad?, de los seres humanos, y ya saben, el flemático y el no sé qué, todas esas cosas, ya saben, la psicología y el humanismo metido en el cristianismo, ¿no? Ahí está. Bueno, etcétera. Así es, influencia de la psicología. Bueno, regresamos. ¿Cuál entonces era el reconocimiento que el Padre estaba dando a estos últimos que no estaban sirviendo en la obra,
pero que tenían la característica de ser sencillos como niños, pero a la vez obedientes y con paso firme para desafiar todo el sistema del mundo, y que también recibieron el reconocimiento. Cuando se habla aquí en la parábola, ¿verdad?, del denario, vemos como los religiosos en el primer siglo pues se molestaron, ¿verdad?, tuvieron celo y empezaron la persecución, y ellos esperaban recibir. Vemos algo en las escrituras, en los evangelios, por supuesto, pero en el libro de los Hechos también, como estos líderes fueron desafiados, ¿ok? Y aquí vamos a entrar en la etapa que nos corresponde a nosotros. Esto ocurrió en el primer siglo, los últimos fueron llamados los primeros. Ahora vamos a ponerlo en nuestra generación. ¿Cómo podemos todo eso examinarnos a nosotros mismos? ¿Ok? Yo creo que muchos de nosotros estuvimos en movimientos religiosos, llámese como se llame, y algunos participamos en el ministerio, ¿verdad?, como se le llama, a lo mejor de tiempo completo, estando ahí, y llegamos a pensar que podríamos ser los primeros. Yo no sé, pero en mi experiencia sí, ¿verdad? Estuve dentro del equipo ministerial en una iglesia, y de pronto no caía, por supuesto, en excentricismos, pero en medio de una comunidad religiosa, por supuesto que yo llegaba a pensar y a ver, porque llegamos a conocer gente, pues quien de plano podía calificarse como fuera de, y quién dentro de, quién se esforzaba y quién no se esforzaba, porque así se ve desde el liderazgo, que se conoce como liderazgo entre comillas. Ajá. Así se ve desde el liderazgo entre comillas. Pero ¿cómo nos veíamos a nosotros? ¿Realmente estábamos en la obediencia? ¿Realmente estábamos siendo humildes? Pues no, la verdad, en mi caso, es de que yo dentro de aquel ministerio en una iglesia, pues me sentía confiado, ¿verdad? Me sentía muy trabajador en la obra, muy trabajador. Yo lo he comentado en mi testimonio, ¿verdad? Año tras año, agotamiento, y decía, hemos acabado la obra, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Terminaba el año gregoriano y decíamos, hicimos esto y lo otro, y fuimos y levantamos y todo, un año agotador, pero al final la reflexión fue, ¿y para quién hice todo esto? Pues para el Sanedrín, para el fariseísmo, para los líderes, para el líder que decía, tenemos una agenda de todo el año y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, pero todo era para un sistema, no era para obedecer al Creador, y de pronto me vi pues como ese fariseísmo, y que realmente me estaba quedando hasta atrás, y entonces fue cuando ahí dije, se acabó, a caerse de este pedestal, ¿verdad?, como se suele decir también, y vámonos hasta abajo, y vámonos a desaprender, a desligarnos de todo este sistema, a caer hasta el cero, y quitarnos todo este conocimiento, ¿verdad?, la Confesión de Fe de Westminster y los libros de disciplina, ¿verdad?, ya saben, y en la iglesia presbiteriana, se usan catecismos y cosas de estas y todo aquello, ¿verdad? Y dije, no, se acabó de activismo, se acabó de creer que estábamos hasta adelante, ser los primeros, y vámonos afuera todo orgullo, toda religiosidad, y hasta abajo, hasta el cero, a desaprender y volver a comenzar y decir, soy un pequeño alumno que no sé nada, y voy otra vez a la escritura, y voy otra vez a las palabras del Mesías, y quiero saber los misterios, y quiero escuchar las palabras del Altísimo a través del Mesías, y quiero escuchar las profundidades de la profecía, y quiero entender Apocalipsis, y quiero todo, y poco a poco, y solamente así ser revelado.
De otra manera, uno se queda entonces en el orgullo religioso, farisaico, en el Sanedrín moderno, y uno cree que está hasta al frente, pero resulta de que no, ¿verdad? Resulta de que no. Entonces, esto también tiene una aplicación para nuestra vida. Yo creo que todos nosotros, al menos los que estamos aquí conectados, hemos pasado por esta experiencia de que cuando en nuestras iglesias, sentados en nuestros lugares, calentando bancas, siendo domingueros en el sistema iglesiero activista, empezamos a escuchar las verdades, cuando estábamos en nuestro Sanedrín, en nuestros Sanedrines, yo creo que tuvimos de dos: o resistir a la palabra del Mesías, la palabra de verdad y de la Torá, o ser humildes y ceder y decir, ciertamente estoy errado y estoy en cero. Entonces, algo que yo creo que va a caracterizar a cada uno de nosotros es esto, porque de otra forma, si no, ya sabemos también, y yo creo que tenemos conocidos, cada uno de nosotros, que cuando escucharon lo mismo que nosotros escuchamos, se cerraron y dijeron, no, yo no necesito eso, no, ¿para qué aquello? No, eso no se trata, no, me estoy bien, y la gracia, ya saben, todo aquel sistema. Entonces, es una llamada y es una exhortación para esta generación, para ver en dónde creemos que estamos posicionados. Regularmente el que es muy fiel, muy religioso, ¿verdad?, muy devoto a su movimiento o lo que sea, pues suele estar confiado. Y yo creo que todos experimentamos eso. ¿Cierto o no cierto? Llámese de la denominación que se llame. En donde estábamos, ¿a poco no creíamos estar muy confiados? Yo estoy en mi iglesita, yo soy miembro, yo estoy activo, mira, yo hago esto, yo he hecho lo otro, estoy bien, yo creo que voy bien. Yo creo que a lo mejor la mayoría de todos nosotros llegamos a estar así, estoy confiado, estoy bien, voy bien, asisto a la iglesia, los domingos, diezmo, voy a la oración, ¿verdad? Estoy activo en la iglesia, porque ya saben, en las iglesias pues se mueve mucho esto, ¿no? Estar activo. Y nadie quiere estar inactivo, nadie quiere estar sin hacer nada, todos quieren estar activos. Y es un buen deseo de los creyentes, qué bueno que quieran servir. La siguiente pregunta que nos hicimos es, ¿todo lo que estamos tratando de servir, lo servimos de veras para el verdadero? ¿O estamos sirviendo un sistema? Yo sé que en esos sistemas hay cosas buenas también, ciertamente, no puedo decir que no, ¿verdad? Hay cosas que están correctas, que son bíblicas, sí. Pero el problema de todo esto es de que cuando queremos meter todo lo que es correcto y va contra algunos intereses de los líderes y ya no cambia, ahí es donde entonces decimos, ¿sabes qué? Entonces tenemos que reconocer, ¿verdad? Si hay error y finalmente pues retroceder y irnos hasta atrás para que el Padre entonces nos reconozca y nos lleve hacia adelante. En esta generación también podemos ver esto, porque ciertamente hay mucha religiosidad allá afuera, y muchos están diciendo, estamos adelante, vamos adelante. Muchos están presumiendo que ya lo tienen seguro, que ya están adentro. Saben, algunos movimientos aseguran tener ya la salvación y no vamos muy lejos. El mismo catolicismo dice, simplemente con que alguien ya sea miembro de la Iglesia Católica ya lo hace salvo. Y así comienzan otros movimientos, ¿verdad? Diciendo que ya por ser bautizados, por ser esto, por estar el otro, por ser activos, ya están adentro. Ya sienten que van adentro, ya sienten que van allá. Y eso es algo que aquí Yeshua nos exhorta a todos a decir, los que dicen que son primeros se van a quedar atrás e incluso se podrían quedar afuera. De tal manera que Él nos llama en esta generación también, a través de estas palabras, a que seamos como niños, sencillos, y además seamos como los discípulos que buscaban en Él, que escuchaban, no como Marta, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? También hablamos de eso, ¿verdad? Afanada, dice, y turbada, haciendo y deshaciendo, subiendo, bajando, yendo y por aquí y por allá, y moviéndose. Activismo. Señor, dile a mi hermana que me ayude, mira, estoy activa, estoy haciendo, yendo, viniendo y todo.
No, dice, ella ha elegido lo mejor, escuchar la palabra, acercarse, saborearla, estar en quietud, analizar, digerirla, como los animales kosher, ¿verdad? Que son rumiantes y toman la palabra y la están saboreando, la pasan y la regresan para otra vez discernirla más, y la pasan y la vuelven a traer para discernirla y discernirla. No es de no hay comer y pásatelo, no hay comer y pásatelo, comer y pásatelo, y no hay digestión, no hay discernimiento. Y así está mucha gente y no llegan al conocimiento, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, y no se llega al conocimiento. Pero cuando se rumia y se está discerniendo, entonces ahí sí hay revelación. Esta generación se caracteriza justamente por eso, por mucho activismo, por muchos ¿cómo se llaman? Talleres y muchos, ¿cómo se llaman? Hay esos lugares, cursos y curso de esto, congreso del otro, ¿verdad? Seminario de no sé qué, seminario de divinidades y seminario de dones y no sé qué, campañas y retiros, ¿verdad? Y curso de no sé cuánto, y muchos cursos de todo, y teología y libros, y van a las librerías cristianas y ven repleto de libros de autores cristianos de todo tipo de cosas, y realmente lo que falta es la palabra. Falta la palabra. Esa generación está siendo exhibida justamente por esta expresión en esta parábola. De esta manera entonces estamos siendo probados todos. Y bueno, hablando por uno mismo, por un servidor, como lo he hecho en mi testimonio también, yo reconocí eso: activismo, religiosidad, querer estar adelante, querer ir a la batuta, y después me doy cuenta que estaba nada más y nada menos que un sistema farisaico, y tuve que salir, retroceder y decir: estoy en cero, y comenzar desde abajo y poder ser bendecido por la revelación de Mashiach. Entonces, por supuesto, Yeshua también dijo que cuando Él regrese, todos aquellos, ¿verdad?, que habrán dicho: Señor, Señor, comimos delante de ti, hicimos milagros, hicimos congresos, ¿verdad?, hicimos cruzadas, fuimos hasta África, y hicimos todo eso, fuimos, ¿verdad?, discipulamos y todas esas cosas. ¿Qué va a decir Mashiach? Va a decir: no sé, no los conozco. Y yo creo que todos estamos huyendo de eso, sino que más bien ser reconocidos en aquel día. Y entonces ser pobres y humildes de Ruach, y también temblar a esa palabra de vida. Y temblar quiere decir, no decir: ay, sí, yo creo en Cristo y ya, gracias, y la palabra, sino ver las palabras de veras, desafiantes, y tener temor de no cumplirlas. Ya saben, Yeshua dijo una y otra vez muchos desafíos, como aquel de la puerta es angosta, esforzaos a entrar por la puerta angosta, muchos procurarán, dice, pero no van a poder. Entonces es un gran desafío. Queremos ser los primeros, ni se nos ocurra pensar que vamos al primero, ni se nos ocurra pensar que estamos en las primeras filas, sino más bien pensar que no caigamos en esa religiosidad, y ser pobres y humildes de Ruach, temblar a estas palabras y esperar el reconocimiento del Eterno a través del Mashiach. Eso es lo único. Vemos aquí que los discípulos también pudieron tener ese reconocimiento. Y vamos a seguir leyendo Mateo 20. Y dice después, entonces, ¿verdad? Cuando unos reclamaron. Saben que por eso la quietud del Shabbat. Y por eso también nosotros seguimos promoviendo que Shabbat
no es para andar corriendo, no es para andar que ándale, que se nos hizo tarde, que sube, que ve, que prepárate, y vamos a la congregación y estamos todo el día y todos cansados y ya llegamos y que los hijos y que ahora de regreso y cómo estuvo, y todo ese sistema iglesiero nosotros no lo promovemos. Por eso nosotros decimos, el Shabbat comienza en casa, en familia, aunque esté alguien solo, y si hay dos mejor. Yeshua dijo, ahí está la congregación, ahí comienza. Lo otro es el convivir con la fraternidad con los hermanos, sí, pero comienza en la familia, ¿ok? No comiencen primero afuera, sino comiencen adentro primero, comiencen en la familia. Lo otro se va a reflejar mejor afuera, pero se comienza primero ahí. Nosotros por ahora somos de esta iniciativa, ¿verdad? De nada sirve andar a las carreras en Erev Shabbat, en prisas, que ya se olvidó, que ya no hiciste, que no sé qué, que vámonos, que vamos a llegar tarde, y mira, y tu culpa y la tuya, ¿verdad? Y ahí está, esto es para ti, mira para allá, y los problemas, y todo el día metidos y cansados, y luego regresar, y mira, pasó esto, y te fijaste de aquello, y todo ese sistema iglesiero jamás está en la Escritura. La Escritura está, Shabbat comienza con familia, ¿verdad? Y esto, el estudio es parte de ello, pero es Shabbat en familia. Porque lo otro se convierte en activismo y se convierte en todo aquello que es indeseable. Y se pierde el propósito, se llega a perder el propósito. Entonces, cuando alcanzamos esto, empezamos a anhelar lo que sigue. Pero cuando hayamos superado esto, lo otro entonces va a ser benéfico. Pero finalmente tampoco, ¿verdad? La meta es quererse realizar entre la muchedumbre, sino llegar a alcanzarlo todo primero con la familia. Por eso se habla en la Escritura también, ¿verdad? Tú y tu casa. Cree en Mashiach, cree en las palabras que Él da, y cuando tú creas, este mensaje va a llegar a tu familia, y entonces toda tu familia va a ser salva. Ya saben que este texto está mal interpretado, ¿verdad? Muchos creen que, cree tú, el padre de familia, y toda tu familia, todos los abuelos y los bisabuelos, los nietos, bisnietos, y todos van a entrar, todos son salvos. No. El texto y en el contexto está diciendo ahí, cuando cree alguien, va a ser un portador del reino de los cielos a su familia, y entonces la va a alcanzar, la va a hacer salva, ¿verdad? Pero, por supuesto que tiene que incluir todo el mensaje de Teshuvah. Entonces, les iba a decir, en Mateo 10, en Mateo 20, sigue diciendo, los que han trabajado mucho. Quería hablar sobre el activismo. Dice, los que trabajaron mucho, dice, hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Y no queremos llegar a este pensamiento, ¿verdad? Es que todos los Shabbat yo trabajé y estaba, me preparé, pues, en el sentido de que yo antes de Shabbat trabajaba y me preparaba y tenía todo listo, y en el calor abrasador, y tenía todo listo en la mesa, ya listos, y comenzábamos, y aunque comenzábamos con pleitos y enojos, pero ahí estábamos listos ya con la mesa preparada, y hicimos, y entonces, ¿verdad? Llegamos a ser también lo mismo, se llega en el activismo. No creo que Yeshua diga, muy bien, se esforzaron, y aunque andaban de pleito, pero tenían la mesa preparada. Eso no lo va a aplaudir el Mesías. O al menos que sí, y estoy totalmente equivocado. ¿Qué es lo que va a reconocer el Mesías? ¿Verdad? Todo lo contrario, ¿verdad? Que seamos sencillos, y como aquella mujer que se sentó, pues, a escuchar las palabras del Mesías. Dice que había optado por la mejor parte. Entonces, si somos de los que estamos, incluso para el Shabbat, demasiado activistas, pues lo pensemos dos veces, ¿verdad? Porque va a haber también en el futuro reclamos. Es que yo hice, yo fui, yo bajé, yo todo esto.
Pero Yeshua va a decir, no se trata de eso. Entonces, dice en el 20:13, después de que le reclamaron, ¿verdad?, de que hicieron mucho activismo, si no merecían algo más, dice, respondió, él dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. No conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío, o es tu ojo malo, porque yo soy bueno. Finalmente, todos hemos pasado por esto, vamos a pasar por esto. Si, como dije también, si queremos seguir con nuestra religiosidad y activismo, pues nos vamos a enojar y vamos a tener un ojo malo, ¿verdad? Un ojo malo. Pero si somos humildes vamos a reconocer y entonces vamos a cambiar nuestra forma de vida, para ser finalmente servidores, porque finalmente también Yeshua enseñó esto, ¿verdad? ¿Quién quiere ser el primero? ¿Verdad? Dice, pues el que sirve a los demás. El que sirve a los demás, Él lo enseñó. De esta manera, entonces, en el 20:16 dice, así los últimos serán primeros y los primeros se quedarán hasta el final. E incluso en la enseñanza de Yeshua, Él dice que algunos incluso llegarán a quedar fuera. 20:17 dice que Yeshua finalmente se dirige a Jerusalén, ¿verdad? Dice que tomó parte a los discípulos y les volvió a referir lo que le iba a pasar a él. Bueno, aquí ya vamos a entrar en una etapa más. Vamos a entrar a la etapa en donde ya Yeshua va acercándose a Jerusalén. Recordemos, vamos a recordar lo que hemos visto en cuanto al tiempo. Él nace en Betlehem, dijimos, ¿verdad? Es librado de la muerte que provoca Herodes y es llevado a Egipto. Después lo regresan, pero él crece en Nazaret, en Galilea, en el norte, donde comienza su mensaje, aunque realmente inicia en el río, en el Jardín, cuando hace la Tevilá, después de que Yohanan Hamadbil, el de la Tevilá, está anunciando a Israel el tiempo de Teshuvah, y ahí mismo se manifiesta el Mashiach, porque Yohanan dice, Hine Zeha Elohim, he aquí el Cordero de Elohim, y a partir de ahí comienza su mensaje. Dice que sube otra vez al norte, al Galil, y comienza a ir a los que estaban dispersos, a las ovejas perdidas. Después llama a sus discípulos y sigue de ciudad en ciudad. Después envía a 70 al mismo mensaje. Después se vuelven a reunir y siguen compartiendo, haciendo milagros. Es lo que hemos estado viendo, dando instrucción, dando interpretación de la Torá, dando más instrucciones, sanando enfermos, liberando endemoniados, y todo para que el pueblo finalmente se fuera consagrando y comenzara esta transición, ¿verdad?, de purificación para Israel, para que viniera a hacer un nuevo Israel. Y eso se iba a concretar con la abodá de Mashiach en el Corbán, es decir, en su ofrenda, en su entrega, que lo vamos a ver un poco más adelante. Dice en Mateo 20:17 que se dirigían hacia Jerusalén. Aquí nos vamos a emparejar con los otros escritos de la Buena Nueva, los otros evangelios, para llegar finalmente a cuando pone sus pies por última vez en Jerusalén para ser entregado como un corbán. Dice en el 20:18, he aquí, dice, subimos a Jerusalén y el Ben Adam, el Hijo del Hombre, será entregado a los principales ministros y a los escribanos. Y que dice, y ellos le van a condenar a muerte. ¿Se dan cuenta? Una de las cosas también que se ha puesto hoy día en tela de juicio es quién le mató. Ciertamente vemos que hubo participación de romanos, ciertamente, ellos finalmente ejecutaron la acción, pero todo comenzó ¿en dónde? Todo comenzó dentro del liderazgo, ¿verdad?, de Israel.
Todo comenzó dentro del liderazgo de Israel, en el Sanedrín, así es. Y aquí dice claramente los principales ministros y los escribanos van a dictar sentencia de condenación para muerte. Por supuesto que era una confabulación entre ellos y los romanos participaron, aunque vamos a ver que se lavan las manos al final de cuentas, ¿verdad? Dicen es cosa de ellos, y eso quiere el pueblo también, y es que realmente era necesario, porque la escritura también así lo muestra, y el misterio en la escritura, ¿ok? Era eso. ¿Quién entregaba al Creador los korbanot de Israel? ¿Quién entregaba al Eterno los korbanot de Israel en el templo, en el altar? No venían romanos, no venían griegos, no venían gentiles a hacer los korbanot. Tenían que venir los ministros, eran los ministros, los levitas, los que tomaban al cordero y los que lo degollaban, y los que hacían esta entrega. De esta manera, incluso aunque ellos se habían vuelto contrarios al Creador, el Eterno los iba a usar para tomar al cordero de él y fuera llevado finalmente a ser entregado. Entonces el mismo pueblo finalmente se iba a hacer presente en este corbán que iba a ser para el Creador. Por eso aquí dice, es necesario, ¿verdad? Y va a ocurrir que sea entregado por los ministros, los principales, los soferim, los escribanos o escribas, eran los intérpretes de la Torá, eran levitas también, ¿verdad? Que interpretaban y enseñaban. Y dice, lo van a condenar a muerte. Y luego dice, lo van a entregar, ahí está, a los gentiles para burlarse de él. Aquí estamos hablando, aquí sí entra los romanos, porque ellos hacen también eso. Se burlan finalmente después de todo eso, hay una humillación. Le van a azotar y finalmente lo van a colgar en el madero. Pero va a resucitar al tercer día. Ahí está. Esto es lo que Yeshua les adelanta. ¿Se imaginan los discípulos escuchando eso? Porque dice que agarró a sus discípulos, los apartó, ¿verdad? En privado. Dice que tomó aparte a los 12, dice en el 17, y les dijo todo esto. ¿Se imaginan qué habrían pensado ellos? ¿Qué habrían pensado? Bueno, estamos con el Mesías, vamos a ir a Jerusalén y ahí se va a manifestar y va a venir el reino. Y de pronto los aparta y le dice, ¿saben qué? Vamos a ir a Jerusalén, los principales ministros y los escribanos me van a tomar y me van a condenar a muerte, y los gentiles, los romanos, se van a burlar, me van a azotar, y finalmente, como dice la Torá, van a tomar una estaca y me van a colgar. Pero al tercer día resucitaré. Bueno, no se dan detalles de lo que ellos pensaban, simplemente queda nuestra especulación. A veces vemos los textos y pareciera que para ellos estas palabras, como decimos en México, les entraba por un oído y les salía por el otro. Eran como que palabras así como que se las llevaba el viento y no las llegaban a recordar. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver más adelante que esto ocurre, dice que los discípulos finalmente se decepcionan, aparentemente, ¿verdad? Es decir, pierden la esperanza y regresan a sus trabajos, incluso unos regresan a pescar. Lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. De tal manera que estas palabras que Yeshua les adelantaba parecía que no podían ser discernidas. O a lo mejor no entendían, o a lo mejor decían, ¿qué parábola será esta? Como les hablaba tanto en parábolas, a lo mejor ellos decían, ¿qué parábola será esta, verdad? ¿Qué parábola será esta? No dice tampoco. Pero bueno, aquí vemos otra vez lo que realmente sí tenían en la cabeza. No se les quedó que el Mesías tendría que ser
humillado hasta lo más sumo, como dijo después Shaul, sino que estaban pensando en otras cosas. Vean lo que dice más adelante, dice: entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero respondiendo Yeshua dijo: no sabes lo que pides. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos dijeron: podemos. Es decir, ustedes están dispuestos a padecer lo que yo voy a padecer. Y ellos se atrevieron y dijeron: lo podemos. Tenían carácter. Él les dijo: mi copa ciertamente van a beber, lo que yo voy a padecer ustedes lo van a padecer, pero que se sienten a mi derecha y a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los dos hermanos. Pero Yeshua, llamándolos junto a sí, dijo, y se dan cuenta, Yeshua acaba de decir: vamos a llegar a Jerusalén y va a pasarme esto y lo otro. ¿Por qué no se detuvieron a preguntarle esos misterios y a decir: ¿qué estás diciendo? ¿Dónde dice? ¿Por qué va a ocurrir? Enséñanos más. Queremos estar listos. No, ellos estaban esperando: sí, está bien, pero a ver, pero ahí viene el reino, yo quiero estar a tu derecha, yo quiero estar a tu izquierda, yo quiero estar con Dios, quiero ser el primero. Bueno, también estaban, como hemos dicho antes, empapados, ¿verdad?, del fariseísmo, que había interpretado los beneficios del reino. Pues por supuesto, si está ahí el rey, ¿quién no quiere estar a la derecha y quién no quiere estar a la izquierda? ¿Quién no quiere ser el tercero o el cuarto? ¿Verdad? Entonces aquí lo que vemos es de que otra vez pensaban más en la posición de liderazgo, de poder, de autoridad, que en los beneficios espirituales. Y aquí viene otra vez, como ya lo vimos al principio de este capítulo, una exhortación para esta generación. Ciertamente hemos sido beneficiados y dichosos por conocer mucho más de la Torá, mucho más de la Escritura, de los profetas, del tiempo profético y del futuro, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que nos hayamos desentendido de lo que todavía en este mundo tenemos, porque ciertamente hay algunos movimientos, incluso, y lo hemos dicho antes, y yo estuve en uno de ellos, una iglesia, en donde ellos ya tenían tan seguro, ¿verdad? O más bien, ya tienen tan seguro el futuro, ya tienen tan seguro el reino, el cielo o los lugares celestiales, que ya ni hablan nada de lo que está pasando aquí, ni buscan la santidad en el sentido de la observancia, de la obediencia, de la justicia, sino que ya todo su mover pues es el activismo, y ya se sienten allá, ¿verdad?, en los tronos, ya se sienten en los tronos, sentados reinando en el reino milenial, en el futuro dispensacionalista. Y eso es algo que tenemos que quitarnos. Ciertamente tenemos la esperanza y la promesa y sabemos lo grande que viene, pero todavía estamos aquí y tenemos que seguirnos ocupando de lo que está aquí. Y aquí va a decir Yeshua todavía lo que nos corresponde a nosotros. Y él les dice esto, les dice: pero Yeshua llamó a todos, llamó a los 10, llamó ahí hasta a los otros 2, ¿verdad?, que ya andaban ahí insinuando, hasta mandaron a la mamá: oye mami, ve, mira, ve, dile al Mesías, ve, dile a Yeshua que nosotros aquí queremos estar a derecha, izquierda, y tú haznos ahí el favorcito, a ti sí te va a escuchar. Y va la mamá, ¿verdad? Pero Yeshua les explica: aún así, ok, ustedes piensan en el reino, ustedes piensan en el establecimiento del reino, piensan en que ya se va a dar, ciertamente se va a dar, en Jerusalén va a comenzar todo. Pero les dice algo, les dice: ustedes saben que los gobernadores
de los gentiles, de las naciones, fíjense. Ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, reconocido, será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero, sea vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese texto, ciertamente yo lo llegué a escuchar muchas ocasiones, hablando de la humillación del Mesías, su servicio, su obra, ¿verdad? Su ofrenda, su ejemplo. Pero en los sistemas, la verdad es de que no se vive, no se aplica. En esos sistemas la gente está buscando el liderazgo, buscando la posición, buscando el reconocimiento, buscando un lugar, buscando ser llamativo o llamativa. Incluso nos ha pasado aquí, ustedes ya saben. Gente ha querido meterse y ser reconocida y llevarse ahí autoridad, algo, pero no se trata de eso. En esos sistemas así se vive, la gente quiere estar ahí reconocida y tiene un llamamiento y tiene yo que sé, un título o algo. Y por otro lado, en el reino, fíjense, y aquí vemos otra cosa, vemos que en el primer siglo, y no solamente en el primer siglo, también esta generación tiene una enfermedad. Esta generación tiene una enfermedad de poder. Esta generación, y finalmente, tanto influenciada por el cristianismo dispensacionalista de un futuro reino, como influenciada por el judaísmo talmudista y sionista, por brazo poderoso terrenal del mesianismo a muchos movimientos, están predicando lo mismo. Se están olvidando del servicio, se están olvidando de que somos servidores del Padre y servirnos unos a otros, ¿verdad? Y estar sirviéndonos, y están pensando en el reino futuro y su poder aplastador sionista contra todas las naciones. Eso es lo que está enseñando en un sector del movimiento Raíces Hebreas, si no es que en la mayoría. En un futuro sionista, dispensacionalista, reino aplastador a todas las naciones, para regir a todas las naciones con vara de hierro, haciendo uso de los textos de Apocalipsis simbólicos como si fueran a hacer eso. Tú vas a vencer, entonces yo te voy a dar el cetro para que aplastes a las naciones y las rijas con vara de hierro y ahora te las pongas al tiro, ¿verdad? Y entonces tú vas a ser el rey de todos los... Y ahí hay un movimiento, ¿verdad?, que enseña esto, que está diciendo que los que están regresando son efraimitas y se van a unir con Judá, y entonces el poder del reino va a venir y van a sujetar a los gentiles sobre ellos y van a gobernar sobre ellos y los van a postrar a sus pies, y ahora le aprendan Torah a la fuerza y si no varas, y ahora le tienen que aprender, tienen que cumplir los 613 mandamientos, y ahora le tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Y ahí están otros hijos de Zebedeo, ¿verdad?, pensando que el Eterno les va a dar todo esto. Y por un lado el cristianismo, ya también hemos hablado en clases de estas, que nos llegó a enseñar eso. Yo no sé ustedes, pero yo llegué a pensar esto también. Llegué a pensar en el cristianismo que éramos los elegidos, que íbamos a ser arrebatados en un rapto pretribulatorio para las bodas del Cordero, y después de 7 años o 3 años y medio regresar y aplastar a los gentiles y cristianizar a todos los gentiles y enseñarles su paganismo y todo eso, y así humillarlos y gobernar sobre ellos. Eso nos enseñaron en el dispensacionalismo. Después, cuando llegamos al mesianismo, nos enseñan lo mismo, pero ahora nos están diciendo, ¿verdad?, que vamos a restaurar al Israel físico como efraimitas, para que en el reino futuro, con la cabeza de Jerusalén a todas las naciones, ahora va a ser contra los paganos, gentiles, cristianos y con todo tipo de gente
que no obedeció la Torá, a sujetarlos y órale para que obedezcan. Entonces, se dan cuenta, como lo vimos la vez pasada, las clases pasadas, ¿quién enseñó esto? ¿Quién es el que ha enseñado esto? Ayer lo vimos, ¿verdad? En la Torá, fue Nimrod el primero que quiso levantar un gobierno mundial para sujetar a las naciones, imponer su religión y sus leyes y sus dogmas y todo. Y esto ha venido de generación en generación, se metió también en el pueblo de Israel y mal comprendieron el reino de los cielos, y los discípulos también estaban contaminados con esas ideas y creían que una vez expuesto el Mesías, el rey de Israel, pues ellos podían hacer lo mismo y gobernar a todos desde el trono. ¿Y qué es lo que dice Yeshua? Ustedes se equivocan. Ustedes saben que los gobernadores de los gentiles, de las naciones, fíjense, se enseñorean de ellos, ¿verdad? Y los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no va a ser así. No va a ser así. Dice Sararca, por ejemplo, dice un roé decía que su gente del coro que tienen en su quejilá tal vez cantarían en el templo cuando venga el Mesías en el milenio. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que en el cristianismo, ¿se acuerdan? Yo les dije hace rato, yo llegué a escuchar entre los debates cristianos que los pentecosteses iban a estar hasta el frente en la alabanza porque ellos son los más entusiastas. Y vean, no me quedé muy lejos, aquí está Sararca diciendo que un roé, estamos hablando aquí ya del mesianismo. Háganme el favor, que la gente de su quejilá que cantan en el coro van a estar ahí en el templo de Jerusalén cantando. ¿Se dan cuenta? Esas son las cosas de las que llegamos a ser ridículos delante del Creador cuando desconocemos lo que realmente quiere el Creador. Yeshua lo dijo desde hace 2000 años, no necesitamos que llegue un templo futuro, utópico, además que no va a existir, pero desde hace 2000 años, que dijo Yeshua, el Padre está buscando verdaderos servidores que le sirvan en espíritu y en verdad. No está diciendo coristas en Quejilot, mesiánicas que van a cantar en el futuro en el templo, no está hablando del futuro, por favor, está diciendo aquí y ahora. Y hace 2000 años comenzó esto, y en nuestra generación también tenemos que llegar a hacer esto, verdaderos servidores que sirvamos al Padre en Ruach y en Emet. Entonces, se dan cuenta, se vuelve a transferir, ¿verdad?, la misma enfermedad religiosa egoísta, ¿verdad?, de creer que algunos van a estar hasta adelante. Y ya me imagino esos roés que les llaman así, se atribuyen esos nombres, ¿verdad? Que no, déjenme decirles, yo estuve en movimiento hace algunos años, ¿verdad? Que nos prometieron casi lo mismo, déjenme decirles, yo lo he dicho de pronto en algunos momentos de mi testimonio. Nos prometieron que hasta podíamos ser los que podíamos estar poniendo una roca en el templo para levantarlo, y hasta podíamos hacer uso de nuestros dones terrenales, o talentos terrenales para el futuro templo y la futura enseñanza para los gentiles. Yo no sé quién de ustedes en el mesianismo, pero nosotros en el efraimismo nos dijeron eso, que nos íbamos a convertir en los maestros de los gentiles en el milenio para enseñarles la Torá. Entonces todas esas cosas, la verdad es de que empiezan a surgir de todos estos engaños, mentiras y ambiciones futuristas, ¿verdad?, de un reinado literal. Pero ¿saben qué? Hace 2000 años Yeshua dijo, el reino de los cielos se ha acercado, y no tiene nada que ver con los reinos de los gobiernos de las naciones, sino se trata del servicio al Padre y el servicio entre unos y otros. Dice, porque el Hijo del Hombre justamente ha venido a hacer eso, no se ha venido a levantar y a sentarse en un trono para regir
a las naciones como el mundo cree que va a regir, sino de otra forma, pero comenzando siendo un servidor y entregándose, dando su vida para rescatarnos a muchos. Entonces Yeshua pues nos vuelve a recordar, nos vuelve a exhortar a decir que todos esos anhelos dispensacionalistas, talmudistas y sionistas que hoy día se predican, todos son un error y una basura que tenemos que reconocer. Muchos pasamos por ahí. Yo lo he dicho, yo pasé por ahí y también lo dije hace un par de clases. Fui infestado por un espíritu asesino, ¿verdad? De querer ser de un ejército para exterminar a los árabes, ¿verdad? Porque para ese sistema todos los árabes son satánicos, malévolos y hay que destruirlos a todos. Y entonces fui infestado por ese espíritu, el cual renunciamos y reconocí mi error. Y al contrario, que dice Yeshua, pues ama a tu prójimo, incluso a tu enemigo. Así que todo aquello realmente es lo que la religión desde Nimrod comenzó y también se metió en el pueblo de Israel. Entonces Yeshua nos da en las palabras de que hay que escuchar aquí. Dice, su reino desde hace 2000 años no tiene nada que ver con ejercer autoridad, ni enseñorearse, ni gobernar sobre la gente, ¿verdad? No somos nadie. El Eterno es el único que reina y gobierna a través del Mesías. Y a nosotros nos compete en este reino que Él ha acercado y ya somos parte de Él, simplemente ser servidores en espíritu y en verdad, y servirnos unos a otros. Aquí nadie es más grande. Y por eso también les he dicho que aunque Shaul usó títulos para hablar de los dones en la congregación, aquí nadie se levanta diciendo ni siquiera que es Roé, ni Moré, ni nada de esas cosas. Todos somos hermanos de la misma forma y todos somos llamados a lo mismo y a servirnos unos a otros. Todos aquellos que se ponen títulos, ¿verdad? Y que apóstol, y que evangelista, y que Roé, y que Moré, y que no sé qué, Hasán, o no sé qué tantas cosas, están metidos en ese sistema iglesiero también, del cual, pues, hasta el día de hoy, Apocalipsis también nos dice, salid de ella, ¿verdad? Seguid saliendo de ella. Entonces las palabras de Yeshua son contundentes otra vez, las cuales hay que escuchar y poner por obra. Se trata de servicio. Y después, para concluir, este capítulo dice, al salir de Jericó, le siguió una gran multitud, y aquí 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que Yeshua pasaba, gritaron diciendo, Adón, Ben David, hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente los reprendía para que se callasen, pero ellos gritaban más aún diciendo, Adón, Ben David, hijo de David, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose Yeshua, los llamó y dijo, ¿qué queréis que yo haga por vosotros? Ellos dijeron, Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Yeshua, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Bien, aquí vemos un milagro más. Aquí se dirigía de Jericó a Jerusalén. Ahora saben que esta Jericó es otra Jericó de la histórica. Aquella Jericó que fue destruida y jamás fue levantada a sus ruinas. Por supuesto hay evidencias de ella y está ahí. Pero había otra pequeña ciudad cerca de Jerusalén que se llamaba Jericó. ¿Okay? Porque también había una controversia ahí y muchos están confundiendo una con la otra. Bueno, el caso aquí es de que más que el milagro también volvemos a ver algo aquí importante, que son los dos, hace alusión a las 2 casas de Israel, ¿verdad? Las 2 casas de Israel que finalmente va a caracterizar algo dentro de las 2 casas de Israel que determine ese remanente. Y no solamente para ellos hace 2000 años, sino también para nosotros hasta el día de hoy. Que el que quiera ver, el que quiera
tener ojos espirituales y oídos espirituales, tiene que clamar. Tenemos que clamar. Si no han pasado por esa experiencia, si solamente habíamos sido, ¿verdad?, oidores y religiosos, que llegue este momento donde digamos: Señor, Adón, Adón, ábrenos los ojos, queremos ver. Abre nuestros oídos y queremos escuchar lo que es verdad, y queremos ver lo que es la voluntad del Padre. Yo creo que esto es algo elemental en esta generación, porque por los sistemas religiosos la mayoría no estamos queriendo ver ni oír cuando estamos en el sistema de Babilonia, sino ¿qué es lo que queríamos allá en el sistema de Babilonia? ¿Qué es lo que queríamos? Más bien ser vistos, ser reconocidos, ser admirados, ¿verdad? Tener una posición, tener un lugar. Eso es lo que nos enseñó el sistema babilónico. Pero aquí, al contrario, cerca de Jerusalén vienen estos dos ciegos, ¿verdad? Y dos veces dicen: Adón, Adón, hijo de David, ten rajem de nosotros, ten misericordia, ten bondad por nosotros. Y él en la primera petición, ¿verdad?, dice que la gente los reprendía. Fíjense nada más, la gente los reprendía, pero ellos gritaban todavía más fuerte, Adón, Adón, ben David. Qué interesante, porque una multitud le seguía, ¿sí? Y él iba hacia Jerusalén. Pero estos dos que representan las dos casas de Israel, que representan a todo Israel, que por supuesto el cristianismo también erróneamente ha dicho que fueron excluidos para admitir a la iglesia gentil, no ocurrió así, sino que estos dos, ¿verdad?, que hacen una representación de las dos casas de Israel, o todo Israel en su conjunto, aunque el Mesías estaba determinando sobre Israel su condición pecaminosa, ¿verdad?, y su ceguera, aún así tuvo misericordia. Y por supuesto que vino a rescatar lo que se había perdido, y lo rescató. Esto representa un remanente que sí quiso escuchar al Mesías y sí quiso ver las maravillas de Elohim, y entonces el Mesías se los otorgó. Ese es el remanente finalmente israelita en el primer siglo, que quiso escuchar y que quiso ver, y que Mashiach no fue indiferente, y que él estuvo ahí presto justamente porque fue llamado para eso. Por otro lado, en esta generación, antes de que se acerque o nos acerquemos a la Jerusalén celestial, porque sabemos que hay dos, una abajo terrenal y una celestial, justo cuando vamos hacia allá, ¿verdad?, y creamos que todavía no hemos visto lo suficiente y escuchado lo suficiente, todavía es tiempo de clamar. Así es como pusieron por ahí Jeremías 33. Clama a mí, ¿verdad? Clama a mí, yo te responderé. Y yo creo que todos llegamos a un momento a hacer esto, ¿no? A pedir sabiduría, pedir entendimiento, pedir instrucción, y poder entender mejor nuestra posición actual como creyentes, de lo que tenemos que vivir ahora y lo que estamos esperando en el futuro, para no caer en los engaños de los sistemas allá afuera, ¿verdad? De que la mayoría están preparando en este momento a muchos, creyéndoles hacer, o haciéndoles creer que están hasta adelante, que van a ser los primeros y que van a regir sobre el mundo entero, cuando es todo lo contrario, todo lo contrario. Y pues bueno, seguro que Mashiach está atento para escucharnos y decir: ¿qué quieren que os haga?
y entonces ahí pedir esa sabiduría de lo alto, ¿verdad? Como también vemos en el Brit Hadashah, el que crea que no tiene sabiduría, dice pídala a Elohim. El que crea que quiere entender más y no ha entendido lo suficiente, igual pídala, porque Él está listo todavía para seguirnos enseñando las maravillas del Todopoderoso.